A ver, miremos un momento a nuestro alrededor. El coche, el edificio de enfrente, el móvil que tenemos en la mano, todo está lleno de piezas de metal con formas súper precisas. Pero vamos a ver, ¿alguien se ha parado a pensar alguna vez cómo pasamos de un trozo de mineral a un componente de altísima tecnología? Pues vamos a descubrirlo juntos. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Parece magia, como una especie de alquimia moderna. Pero la realidad es que, a pesar de toda la complejidad que vemos, la fabricación de casi cualquier objeto metálico se puede simplificar, se puede reducir a unos poquitos principios fundamentales. Mirad, este es un ejemplo perfecto, el chasis de un coche. Es una estructura súper compleja, llena de curvas, de soportes, de uniones, y todo está diseñado para ser ligero y a la vez mega resistente. Conseguir esta forma no es casualidad, ni de lejos. Es el resultado de procesos industriales que son, de verdad, increíblemente sofisticados. Y aquí viene la clave de todo esto. Da igual si hablamos de la pata de una silla o de un componente para un motor de avión, el viaje del metal en bruto a la pieza final casi siempre sigue uno de estos tres caminos. Vamos a pensarlo como si fueran las tres grandes autopistas de la fabricación del metal. El primer camino es el más fácil de imaginar. Es literalmente como hacer cubitos de hielo. Calientas el metal hasta que se vuelve líquido, lo echas en un molde con la forma que quieres y simplemente esperas a que se enfríe y se haga sólido. Es un método que tiene miles de años, pero que sigue siendo súper potente. En el segundo camino, nos olvidamos de derretir el metal. Aquí, lo que hacemos es aplicar una fuerza descomunal para apretarlo, estirarlo, a doblarlo hasta que pille la forma que buscamos. Imaginad que es como jugar con plastilina, pero ojo, una plastilina que es durísima y que está a unas temperaturas de infarto. Y llegamos al tercer camino, que es el del artista, el del escultor. Aquí empezamos con un bloque de metal más grande de lo que necesitamos y, como si fuera un Miguel Ángel, vamos quitando el material que sobra, eso que llamamos viruta, con herramientas de corte muy precisas hasta que aparece, como por arte de magia, la pieza final. Es un proceso de quitar, no de poner. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el primer camino. Nos adentramos en el mundo de la fundición, una técnica que la humanidad lleva usando miles de años para crear de todo, desde las campanas de una iglesia hasta el bloque motor de un coche de carreras. A ver, el concepto es súper sencillo. El metal líquido, como el agua o cualquier fluido, coge la forma del recipiente donde lo echas. El reto, claro, está en los detalles, en crear un molde perfecto y en controlar las temperaturas salvajes que hacen falta para fundir metales como el acero o el aluminio. Y aunque suene muy técnico, en realidad se puede resumir en 5 pasos muy lógicos, desde preparar el molde, que puede ser de arena o de acero, hasta que sacas la pieza terminada. Lo más importante aquí es que cada uno de estos pasos tiene que hacerse con una precisión milimétrica para que la pieza final salga perfecta, sin ningún defecto. Vale, cambiamos de tercio. Vamos al segundo camino. Aquí, ojo, nos olvidamos del metal líquido. Aquí todo se hace en estado sólido, aplicando fuerzas brutales para, básicamente, remodelar la estructura interna del metal. Es la ruta de la fuerza bruta y la plasticidad. Y dentro de esta ruta hay dos técnicas que son las reinas, la laminación y la forja. La laminación, pues, es perfecta para hacer cosas largas y uniformes, como vigas para un edificio o los raíles de un tren. La forja, en cambio, es para cuando necesitas algo que aguante lo que le echen, como la biela del motor de un coche. Esto que veis aquí es un tren de laminación. Es, para que nos entendamos, como una máquina de hacer pasta gigante, pero para el acero. El bloque de metal al rojo vivo, que se llama lingote, entra por un lado y tras pasar por un montón de rodillos, sale por el otro, convertido en una viga o un tubo con la forma exacta que queríamos. Y esto, amigos, es la forja del siglo XXI. Aquí ya no hay un herrero con su martillo y su yunque. No, aquí usamos prensas hidráulicas gigantescas. El metal al rojo vivo se pone entre dos moldes, las matrices, y una prensa le mete miles de toneladas de presión. Esto obliga al metal a rellenar hasta el último hueco y, de paso, reorganiza su estructura interna, lo que hace que la pieza sea increíblemente resistente. Vamos, a prueba de bombas. Y llegamos al último camino, el del arranque de viruta. A ver, si la fundición crea la forma en bruto y la deformación la moldea, el mecanizado es el que le da el toque final de precisión absoluta. Es el arte de quitar lo que sobra. La filosofía aquí es justo la contraria a las otras dos. No añadimos ni deformamos, quitamos. Partimos de un bloque, una barra o incluso una pieza que ya ha sido forjada o fundida y la vamos tallando con herramientas de corte hasta que alcanza las medidas exactas. Y cuando digo exactas, hablamos de tolerancias de micras, que es menos que el grosor de un pelo. Y esta imagen es una pasada porque ilustra perfectamente la versatilidad de una de las máquinas estrella, el torno. Fijaos en todo lo que puede hacer.
Cilindros, conos, ranuras, roscas, todo con una sola máquina. Es que es como la navaja suiza del taller, capaz de crear formas de una complejidad que te vuelan a cabeza. Vale, genial. Ya sabemos cómo hacer las piezas por separado. Pero claro, un coche no es un solo bloque de metal, es un puzzle de miles de piezas distintas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo juntamos todo ese puzzle para que sea súper resistente? ¿Y cómo conseguimos que cada pieza, venga del camino que venga, encaje con la precisión de un reloj suizo? Pues la respuesta principal a esa pregunta es la soldadura, pero no pensemos en ella como un pegamento, no es pegar, es fusionar. Es el arte de convertir dos trozos de metal en uno solo. Se aplica un calor extremo para derretir los bordes de las dos piezas y al enfriarse se convierten en una única pieza, tan fuerte como el metal original. Es unir para siempre lo que antes estaba separado. Y aquí vemos un ejemplo muy típico, la soldadura MIG. Es un proceso súper rápido, fiable y semiautomático, y por eso es la reina en la industria del automóvil, donde cada segundo vale oro. Es este pegamento de alta tecnología el que consigue que el chasis de un coche aguante décadas de baches y vibraciones sin que se desmonte. Y para conseguir esa precisión de cirujano, la gran revolución tiene 3 letras, CNC, o control numérico por computadora. Es ni más ni menos el cerebro digital que lo ha cambiado todo en la fabricación. Lo que hace es traducir un diseño 3D de un ordenador en una serie de movimientos físicos perfectos para una fresadora, un torno o un brazo robot. Este panel es justo eso, es el punto de encuentro entre la mente humana y la precisión brutal de la máquina. Un operario le dice a la máquina lo que tiene que hacer y la máquina lo ejecuta una y otra vez con una exactitud y una velocidad que ningún ser humano podría igualar. Es la fusión perfecta entre el saber hacer de miles de años, de la artesanía de toda la vida, con la potencia increíble de la informática de hoy. Así que, en resumen, ahí lo tenemos. 3 caminos que vienen de muy antiguo. Fundir, apretar y tallar, pero que ahora, guiados por código informático, nos permiten fabricar prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra, desde lo más simple hasta lo más complejo. La pregunta es, a medida que los materiales y los ordenadores son cada vez más potentes, ¿qué será lo próximo? ¿Qué van a construir mañana?